14. Ya. ¿Qué dijo en el versículo 14? A ver, hermanos. Muy bien. Justamente, por eso es que, hermanos, ustedes tienen que estar siguiendo la palabra de Dios, porque qué tal que yo también les digo por un lado, a ver si ustedes están siguiendo o no están siguiendo. Entonces, por eso tenemos que poner atención. Efectivamente, dice así, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y en el versículo 15, y dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó a servirle, porque reprendió lo que estaba en ella, y al instante se levantó a atenderle a vuestro Dios, a nuestro Señor, ¿no? Y vamos a San Lucas, al capítulo 4 y el versículo 38 y 39, San Lucas 4, hermanos. San Lucas. En San Lucas 4, hermanos, 38 y 39, 38 y 39, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿De dónde salía vuestro Señor cuando fueron a decirle que la suegra de Pedro estaba muy enferma? ¿Dónde estaba vuestro Dios? ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga? ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios? Estaba predicando a los fariseos y a los escribas. Estaba predicando en la sinagoga, hermanos. Muy bien, estaba predicando en la sinagoga. Y en el versículo 39 dice, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, ¿qué dijo? Les servía, ¿ve? La reprendió, porque no había nada que vuestro Dios, porque era el creador y sabía lo que estaba ahí, reprendió, dice la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, sabemos entonces que Pedro era casado, ¿no es cierto? Que tenía suegra. Por ahí vamos dándonos cuenta que hay hay religiones que no se casan, no tienen esposa, no tienen hijos. ¿Cómo pues puede andar un hombre sin esposa y sin hijos, no? Entonces vámonos dando cuenta si nos dice la verdad de la palabra de vuestro Dios, ¿no? Entonces dice, ahora sí, vamos en el mismo capítulo 1 y el versículo 32. Muchos sanados, dice, al ponerse el sol, muchos sanados al ponerse el sol. Vamos a ver, al ponerse el sol, ¿qué es? Cuando se está perdiendo el sol, ¿no es cierto? Ese es al ponerse el sol. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y mucha gente dice que ¿quién cree en eso? ¿Qué demonios? Ni qué nada de eso existe. Que uno muere como un palo, como una piedra y se cayó, ya está. Miren, lo que dice, miren lo que dice. Y dice, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba, dice, y no dejaba hablar a los demonios, porque ¿qué dice? ¿Quién está siguiendo? ¿Qué dijo? Porque le conocía. No los dejaba hablar, no podían hablar porque lo conocían que era Cristo, el Dios, a quien ellos tenían que doblar la rodilla y adorarlo. Por eso es que dice así, porque lo
conocían, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice ahora de allí, de los muchos sanados que hemos, por los muchos sanados que hemos escudriñado, hermanos. ¿Qué nos dice? Vamos a ver ahora en San Mateo, en el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. 8. San Mateo, hermanos. 8, en el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. Muchos endemoniados, cuando llegó la noche, le trajeron a nuestro Señor muchos endemoniados. Imagínense que dice que los apóstoles ya no querían porque estaba cansado nuestro Señor de haber sanado, haber curado a tantos enfermos. Ellos lo veían, así que él estaba cansado, pero él seguía, y él seguía, y él seguía. Miren lo que sigue hablándonos vuestro Señor. Miren lo que dice, sigue hablándonos así. Dice, en el versículo 16, si es que lo han encontrado, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó afuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó vuestras enfermedades y las llevó, vuestras dolencias, porque él iba a venir, ¿para qué? Para el perdón de los pecados y para la remisión, para llevarse nuestras enfermedades, nuestros pecados, hermanos. Él vino a pagar por nosotros. Somos nosotros los que no queremos desligarnos de esos pecados y seguir cargando esa carga. Somos nosotros los que no queremos ser libres, porque Él cargó por nosotros. Nosotros somos libres de pecado, pero no queremos nosotros, hermanos. Para que vayamos entendiendo la palabra de Dios. Vamos a San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 40 y 41. 4, San Lucas. De San Lucas y el versículo 40 y 41. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Es para que tengamos más entendimiento, hermanos. Estamos discerniendo la palabra de Dios. Dice, en el capítulo, ¿qué dijo? El capítulo 4 y el versículo 40 y 41, dijo, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, miren, toda la gente que tenía sus enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y en el versículo 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, los reprendía porque sabía que él era Dios. Los demonios lo conocen, tales como fue el endemoniado de Gadara, hermanos. Que hubo, ¿cuántos de demonios tenía? ¿Cuántos de demonios tenía? ¿Quién se acuerda del endemoniado de Gadara? ¿Cuántos demonios? 1000 demonios, 1000 que se metieron a los chanchos y se desbarrancaron todos los cerros, porque en esa ciudad comían puro cerdo, puro chancho. Por eso no es bueno comer el chancho, el cerdo. Hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Señor, de vuestro Dios. A San Lucas, en el mismo capítulo 4, hermanos.
en el mismo capítulo 4 de San Lucas, en el mismo capítulo, en el capítulo 4 y el versículo 42 y 44. 42 y 44, hermanos. 42 y 44 dice, cuando ya era de día, salió y se fue. Miren, no, pobrecito, ¿no? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a todo, dice, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Cómo era en aquel tiempo? Como si fueran unas criaturas, lo seguían. ¿Dónde te vas? ¿Por qué hoy día no somos así con Él? ¿Por qué no estamos más con Él, hermanos? ¿Por qué no nos reunimos más para estar con Él? Miren cómo dice, ¿no? Cuando ya era el día, miren, o sea que toda la noche, por eso que dice que los apóstoles decían, ya que se fuera la gente, porque lo sentían cansado, agotado, de tanto dar la sanación, de tanto estar con los enfermos, hermanos. Por eso dice, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, le dijo, le dijo, pero si seguimos ahí, en el versículo 44, pero si leemos también el 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Escuchen bien, a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y en el versículo 44 dice, y predicaba en las sinagogas, ¿de dónde? De Galilea. ¡Qué clarito! ¿No les parece las palabras de vuestro Dios, lo que no hemos conocido hasta ahorita, hermanos? ¿La han conocido más antes? A ver, hermanos, ¿qué están conociéndolo recién? Levanten la mano. ¿Quién está conociendo recién las palabras de Dios? Aleluya, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que vivíamos cerrado en nuestros ojos? Ustedes saben cuánto le pido al Señor que alargara mis ojitos para poderles hacer entender la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo digo? No habría sido cuando era una niña, porque Dios ya no me escogió, le hubiese servido desde entonces, pero no me siento, como le digo, dame, Señor, mis ojos. Hermanos, a veces a mí, cuando uno entiende las cosas, da tantas cosas de tristeza. Amén, hermanitos, amén. Muy bien, vamos ahora en el mismo capítulo 1 de San Mateo, de San Marcos estamos, hermanos. No, estamos escudriñando, a lo que estamos llegando es el entendimiento y el discernimiento, hermanos. Pero lo que estamos escudriñando, estamos en el libro de San Marcos, hermanos, San Marcos, ¿están ahí o no? No, es lo que hemos terminado, hermanitos, de escudriñar. O sea, una cosa es cuando terminamos de escudriñar, digamos, el texto, pero vamos a buscar ahora para entender mejor la palabra de vuestro Dios. Eso es lo que hemos terminado en Lucas. Ahora vamos a escudriñar que en el libro San Marcos, que estamos, hermanos, en el libro de San Marcos, por eso vamos a escudriñar Jesús en el mismo capítulo 1, y por eso les estoy dando el versículo, hermanos, en el mismo capítulo 1 y el versículo 35, en el mismo ahí, dice, Jesús recorre Galilea predicando
levantándose muy de mañana, diciendo, aún muy oscuro salió. Miren, miren lo que dijo, cómo es que era su vida de vuestro Señor. Levantándose muy de mañana, o sea, se levantaba bien tempranito, siendo, dice, aún muy oscuro. Miren, muy oscuro, por eso es que es bueno escudriñar la palabra de Dios en el alba de la madrugada. Muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Y le buscó Simón. Dice que el Señor se pasaba horas hablando con su Padre Celestial, con el Dios Yahvé, el anciano de días. Dice, horas se pasaba hablando con vuestro Señor, orando con él. Dice, y le buscó Simón. ¿Quién era Simón? Por sobrenombre, Pedro. Y le buscó Simón. Y dice, y los que con él estaban, y dice, hallándole, le dijeron, todos, dice, te buscan, le dijo, mire, porque miren lo que dijo, lo estaba buscando, y le buscó Simón, o sea, Pedro lo estaba buscando a nuestro Señor Jesucristo, y los que con él estaban, ya, y hallándole, o sea que lo hallaron, hallándole a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, todos, te buscan, le dijeron, y él les dijo, vamos, dice, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren lo que ellos le decían, sus apóstoles, y él le dijo, y nuestro Señor les contestó, nuestro Señor Jesucristo les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, hermanos. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Predicaba, él entraba, dice, y sacaba los escritos y leía la Torá, hermanos. Y predicaba la Torá, o sea, el evangelio de salvación, la palabra, los testimonios, los mandamientos de vuestro Creador. Él llegaba y enseñaba y leía la Torá, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora ahí, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos ahí, a ver, en San Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 23, San Mateo, ahí sí, miren, vayan dando cuenta que cuando hemos terminado, ¿no es cierto?, hemos escudriñado este texto, ahora vamos a saber para entender mejor, por eso es que ya nos vamos a otro texto. En el San Mateo, en el capítulo, ¿qué les dije? 4, el capítulo 4, muy bien. En el capítulo 4 y el versículo 23, hermanos, y el versículo 23, dice la palabra de vuestro Dios. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿A qué se refería de ellos? De los escribas, hermanos, de los escribas, de los sacerdotes, de los escribas, hermanos. Y dice, sigue hablándonos vuestro Dios, dice, de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que hacía vuestro Dios. Imagínense lo que hacía. Predicando el evangelio del reino, o sea, de la salvación, del reino de Dios. Y sanando todavía a los enfermos. Y entonces nosotros, si estamos en esta iglesia, nos está hablando vuestro Dios
a través de la hermana Estelita como su mensajera o como su instrumento. Y si tenemos fe, hermanos, de aquí podemos salir sanos. Y si tenemos fe, hermanos, podemos ir a la casa y nuestro enfermo está sano. Porque ¿qué dijo el Señor? Que echaba afuera, ¿qué? La fiebre, y echaba los demonios afuera. ¿Vamos entendiendo, hermanitos? ¿No? ¿Entienden? ¿Van entendiendo o no? Bueno, para los nuevos quizás todavía se haga un poquito duro, pero a medida que esto, cuando entendemos la palabra, como quisiera yo abrirles el corazón y meterles así como un bebé que le da las cucharas de comida, así le llena, ya está llenito, ya está satisfecho. Como quisiera que le entraran estas palabras de vuestro Dios, para que entendamos las palabras, ¿no? Entonces, muy bien, hermanitos, vamos ahí mismo en el capítulo 4, en el capítulo 4, ¿no? Este es el capítulo 9 y el versículo de San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 35, 9, hermanos, de San Mateo, 9, y el versículo 35, hermanitos. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice, recorrió Jesús todas las ciudades, dice, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos, en el pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que entender de esto, hermanos? Ya es tiempo que la hermana Estelita tiene que salir a otros lugares. Ya es tiempo que alguien tiene que quedarse aquí a seguir enseñándoles. Y la hermana Estelita tiene que salir a buscar paz, las ovejitas para el rebaño de Dios. Por eso es que Dios nos da lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Y por qué a veces no tomamos este cargo? Porque no ponemos atención y no pedimos en oración al alba a vuestro Dios que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Por supuesto, antes de pedirle, cerrar los ojos y pedir perdón de todo corazón lo que hayamos hecho durante esa semana o durante ese día, y que tenga la misericordia. Y si el Señor ve que ponemos nosotros atención en sus palabras, fe en lo que nos dice, Él derramará el Espíritu Santo y podremos entender y a la vez dar a nuestros hermanos a que entiendan. Amén. 1 y 4, hermanos. En San Mateo. Dice en San Mateo, en el capítulo 8 y el versículo 1 y 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice, y en el versículo 4 dice, y entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Dónde estaba Moisés aquí? ¿Dónde está Moisés acá? ¿Dónde lo hemos conocido a Moisés? En sus escrituras, ¿dónde lo hemos conocido a Moisés? Ya, pero ¿dónde lo hemos conocido? Proféticamente, hermanos. Por eso es que proféticamente en el Antiguo Testamento, si no escudriñamos profecías, ¿cómo pues entonces vamos a entender la estadía y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora estamos en el Segundo Testamento, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y después que se ha ido y ha derramado el Espíritu Santo, que es el Consolador que está dentro de nosotros, y encontramos lo que dijo Moisés.
Entonces, es para que entendamos que tenemos que escudriñar profecías, hermanos. Si no escudriñamos profecía, ¿cómo pues vamos a entender entonces del día de su venida y nuestra salvación, hermanos? Y nuestra salvación. Por eso dice, la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora vamos a ver lo que dice aquí, hermanos. Muy bien. Para testimonio de ellos. Esto está, hermanos, y miren en lo que nos habla nuestro Dios aquí, que está en San Mateo, en el capítulo 8, y que nos dice en el versículo 4, nosotros en casa podemos buscar en donde está Moisés, y por eso subrayen, entonces ustedes buscan y van a encontrar. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo vuestro Dios a Moisés? Porque está acá el nombre de Moisés en el Segundo Testamento, hermanos, para que entendamos la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, muy bien, hermanitos. En el mismo capítulo 1 de San Marcos y el versículo 40. Miren, no está con pegadito, está por versículos, hermanos. En el capítulo 1 de San Marcos y el versículo 40, Jesús sana a un leproso. ¿Y dónde leímos el leproso, hermanos? ¿Dónde hemos escudriñado la palabra de Dios del leproso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde? En Levíticos, hermanos, en Levíticos, en el Antiguo Testamento, en profecías. Levíticos. En Levíticos. Pero ahora estamos aquí en el Segundo Testamento, para que entendamos que tenemos que escudriñar profecías, hermanos. ¿Qué les dije? Miren lo que dice. Vamos entonces, en el versículo 40 de San Marcos, dice, y vino a él un leproso, rogándole, dice, hincada de rodillas, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Miren lo que le dijo. ¿A quién debemos arrodillarnos, hermanos? ¿Para quién? Para nuestro Dios, para nuestro Creador, para Él, porque Él es el Dios vivo, el Dios de nosotros. A Él tenemos que arrodillarnos. Por eso dijo, vino a Él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de ese pobre niño, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio, le dijo, porque le dijo, quiero, sé limpio. Le bastó la palabra a vuestro Dios, porque vio. Ahora vamos a ver, ¿qué vería en este hombre? Mira, quiero, le dijo, sé limpio. Y así dice, y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio, ¿Por qué quedó limpio? ¿Por qué quedó limpio? Al instante. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes, como cuando les duele una cosa y les duele, ¿a quién piden? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién? ¿Cómo piensan aliviarse? ¿Cómo? ¿Pero qué tenía que tener? El leproso tenía que tener fe. Sin la fe no hay nada. Fe. Si tenemos la fe, ¿qué dijo el Señor? Como el grano de la mostaza, dijo, ¿qué les dijo? Si tú quieres este monte, se va al mar, con la fe, porque tuvo fe el leproso. Por eso es que le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. ¿Y qué le contestó él?
quiero, sé limpio, porque él tenía fe, hermanos, ¿no? Por eso dice así, y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, miren ahí, estas palabras, grábenlas, hermanos, en su mente. Entonces le encargó rigurosamente. ¿Quién le estaba encargando? Nuestro Señor